Viernes 27 de marzo de 1998. Encontramos este titular. Las Cortes aprueban la ley del suelo que permitirá ampliar la oferta de terreno urbanizable. Ernesto Elkaizer, ¿este es el punto de inicio de lo que luego sería la burbuja inmobiliaria? Sin duda, si tú tienes una ley del suelo que decreta que todo es prácticamente urbanizable, salvo prohibición administrativa pertinente, lo que se produce es una orgía especulativa. Otro elemento que parece que potencia la burbuja inmobiliaria es la bajada de los tipos de interés. Como si eso fuese algo malo, cuando la mayoría de españoles que estábamos hipotecados, cuando escuchábamos que bajaban los tipos de interés, decíamos, cojonudo, voy a pagar menos de hipoteca. Bueno, una parte de los españoles estaban hipotecados, pero otra parte de los españoles se hipotecan precisamente por la bajada de tipos de interés. Porque entran en el mercado inmobiliario de una manera mucho más salvaje. Yo este verano me he leído tu libro, Indecentes, crónica de un atraco perfecto, y lo que más me ha llamado la atención es que yo pensaba que esta crisis no la vio nadie, no la avanzó nadie, no la avisó nadie, y en cambio leyendo el libro me he dado cuenta de que sí. Y me gustaría reconstruir contigo esta pequeña historia de lo que ha sido la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Y he querido empezar con este titular. El riesgo de la economía española es que estalle la burbuja inmobiliaria. Esta burbuja pinchará y caerá la actividad de este sector, y el gobierno no ha preparado al país para este cambio en la estructura de la demanda y de la oferta. Año 2003. Miguel Ángel Fernández Ordóñez y anteriormente Miguel Sebastián. Estaban bien informados. Por lo tanto, no era necesario tener la bola de cristal. No era un problema de ser adivino. Es muy importante también el hecho de que eso es unos días antes de las elecciones de marzo del 2004, del 14M. ¿Por qué? Porque hay un debate político en este país, el país va a unas elecciones y por primera vez en muchos años se debate un tema que es vital. Si hay o no hay burbuja. Claro, tú me dirás, ¿es vital ahora, en retrospectiva? No, era vital entonces, porque había un modelo. Y ese modelo estaba en curso, estaba en desarrollo. El gobierno decía que era un modelo duradero y había en la oposición gente con prestigio económico, como es el caso de Miguel Sebastián, que decía, no señor, aquí hay riesgos tremendos. Pero el riesgo no es que estalle la burbuja. La burbuja siempre va a estallar. El problema es qué se hace para evitar que la caída genere una depresión o una gran depresión como la que yo sostengo que tenemos en España. Estamos viendo opiniones de personas que en aquel momento estaban en la oposición. Gobernaba el Partido Popular. ¿Cómo reaccionaban los dirigentes del Partido Popular ante estos avisos? ¿Qué decían? Bueno, el Partido Popular, ante las elecciones del 2004, tiene realmente una gran preocupación por este debate de la burbuja, pero para ocultarlo. La negación de la burbuja inmobiliaria. Cuando en el Banco de España se insinúa en el boletín económico, que es muy leído por los agentes económicos, que puede haber una cierta sobrevaloración de los precios. Rodrigo Rato llama al gobernador del Banco de España, al señor Caruana, y le dice, ¿pero qué es esto? ¿Le mete bronca? Le mete bronca, le dice, ¿pero qué estáis diciendo? Si nosotros decimos que no hay burbuja. No hay burbuja inmobiliaria. España no sufrirá una caída abrupta de los precios de la vivienda. Es bueno que las familias se endeuden en vivienda. Sí, es evidente que todos están bailan, tocan, digamos, la misma música, hay una coherencia. ¿Y por qué? Bueno, mi respuesta es digamos, yo diría 3 razones. Primero, España es un país que ha tenido una tasa de paro muy alta durante muchos años. La construcción de viviendas pasa prácticamente del 5% del Producto Interior Bruto al 14-15%. El sector de la construcción pasa a ser un sector muy importante, absorbe mucha mano de obra intensiva, vienen casi 4,2 millones de inmigrantes, mano de obra barata, y por lo tanto al gobierno de turno, en este caso al gobierno del Partido Popular, le interesa que la tasa de paro, en lugar de subir, baje. Pero hay una segunda razón también que es interesante, y es que la actividad de compraventa de viviendas genera una gran recaudación fiscal. Y una tercera, que uno puede poner en segundo o en primer lugar, según lo vea, y es política. Los votantes de clase media
los votantes de clase media les gusta la ilusión de tener unos activos, unos patrimonios que van creciendo en valor. Vamos a ver qué decía el presidente del gobierno, José María Aznar, y encontramos a un Aznar que a mí me ha recordado a Mourinho. ¿Por qué? Ahora lo verás. ¿Por qué España crece al 2,5% o 2,4% este año y va a crecer el año que viene prácticamente al 3%, y Alemania, Francia e Italia no crecen? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice usted que la vivienda en España es inasequible para un porcentaje muy alto de la población. Pues le quiero decir, oiga, vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España. Más que Francia y que Alemania juntas. Y récord histórico de creación de viviendas en España. Sacábamos pecho, ¿no, Ernesto? Esas declaraciones son declaraciones hechas a conciencia. ¿Qué problema hay? Dígame usted qué problema hay en construir 600.000 viviendas como construyen Alemania y Francia juntas. Ninguno. Esa es nuestra modalidad de crecimiento. No es que no la vieran. Ellos la impulsaron, ellos la crearon. Esa apuesta, por lo que hemos visto, ha sido luego devastadora. Devastadora. Devastadora en el sentido de que es la apuesta del Partido Popular, y lo más grave también es que quienes lo ven desde la barrera de enfrente y pueden corregirlo, también suben a horcajadas de esa burbuja. Y llegan las elecciones del 14 de marzo del año 2004. Zapatero derrota a Rajoy en un vuelco electoral sin precedentes. Supongo que tras ese vuelco se pincha la burbuja, ¿no? Se podía haber pinchado, se podía haber morigerado, se podía haber mitigado, pero el Partido Socialista no hace nada. Nada. No hace nada. Miguel Sebastián hace un intento. Miguel Sebastián no es ministro de Economía. Pese a que Zapatero la noche de las elecciones le ofrece ser ministro de Economía, se lo piensa y dice que no. ¿Qué dices? ¿Sebastián se borra del mapa? Bueno, Sebastián cree que no está, digamos, capacitado, porque no tiene experiencia política, para ser ministro de Economía. Pero también hace otra cosa, y es cuando se forma el gobierno, y Solbes es ministro de Economía y Hacienda, y Miguel Ángel Fernández secretario de Estado de Hacienda, intenta convencer a Miguel Ángel Fernández Ordóñez de quitar la deducción por compra de viviendas. Y Fernández Ordóñez, que ha sido un crítico, como hemos visto, de la burbuja inmobiliaria, le dice, si quitamos la deducción por vivienda, perdemos una parte de nuestro electorado. No la quitaremos. Tú en tu libro mencionas que dentro del círculo de Zapatero sigue habiendo un asesor que sí que le dice al presidente, José Luis, por aquí no vamos bien. Sí. Y ese señor es David Taguas. David Taguas, ¿qué le dice a Zapatero? Bueno, yo narro un viaje en helicóptero, y en ese viaje, Zapatero le dice, David, ¿cuánto me queda de expansión? ¿Cuánto queda de boom? Y entonces Taguas dice, bueno, mira, los estudios que tenemos en el BBVA me dicen que con la inercia nos queda un año más. Pero en este año hay que preparar el aterrizaje suave, porque la burbuja inmobiliaria se deshincha. Hay una frase que tú atribuyes a Zapatero y que le dice a David Taguas, y es, David, ¿qué es lo que tú ves y nadie más ve? No, la frase es, David, me gustaría ver lo que tú ves y lo que nadie más que tú ve. Que a mí me parece bíblico, una frase bíblica, porque iba a decir, estoy hasta el gorro, el único tipo que me viene aquí a echar agua al vino, el que me dice que hay una desaceleración en curso, que tenemos que tomar medidas, eres tú. El señor Solbes, pues me dice que esto es un bache, que efectivamente hay unas tendencias a desaceleración. El gobernador del Banco de España, que es un hombre ortodoxo, me dice que vamos a una reactivación, y tú me estás diciendo que esto no va. ¿Y qué hizo Zapatero con David Taguas? Se lo quitó de encima. No se trasunta ningún paquete de medidas, ni hay preparación de aterrizaje suave, ni todo eso. Las medidas que se toman son todas medidas de carácter electoralista. Estoy hablando de la rebaja fiscal de 400 euros, el cheque bebé, en fin, toda una serie de medidas que van encaminadas a asegurar la victoria de Zapatero en las elecciones del 2008. La negación era una negación política. Era una negación política, Zapatero además lo ha dicho yo no, lo que pasa es que el presidente del gobierno no puede estar vendiendo pesimismo.
Pero esa negación política era para ganar las siguientes elecciones, ¿para qué era? Bueno, era para, efectivamente, tiene un interés electoral, obviamente, ¿no? Hay un momento en la campaña electoral de 2008 que hay un debate entre Pedro Solbes y el fichaje estrella del PP a nivel económico, que era el señor Pizarro. Recuerdo que al día siguiente todos hablábamos de que el debate lo había perdido Pizarro precisamente por eso, por ser agorero. Es interesante que se reproduce en ese mes de febrero del 2008, un debate relativamente equivalente o simétrico al debate que se había producido en el 2004, donde el Partido Socialista en la oposición acusa a la burbuja inmobiliaria de llevarnos a una situación sin salida, a la política del PP. ¿Cuánta parte de culpa tuvieron en inflar la burbuja inmobiliaria las cajas de ahorros de España? El corazón de la burbuja ha sido las cajas de ahorro. ¿Y nadie controlaba a las cajas en ese proceso? Teóricamente el Banco de España debía haber levantado la voz de alarma. Los inspectores la levantaron, los inspectores lo dijeron. Tenemos uno de los mejores equipos de inspectores del mundo, no cabe duda. El problema no es de los inspectores, el problema es la dirección política del Banco de España. Que negaba... Es decir, no nos flagelemos, no podemos aceptar cuando dicen fuera, es que los españoles, estos tíos malgastan, despilfarran, no saben controlar a los bancos. No, oiga usted, es la clase política, incluyendo a los gobernadores. Del Banco de España. Del Banco de España. Es una vergüenza, hombre. Cuando esta gente ilustre habla, no se le debería escuchar. Lo digo de verdad, no lo digo como provocador. No tiene ninguna entidad.